Muchas bendiciones, mis hermanos, hasta allá a su hogar, hasta allá a su casita. Estamos llegando con la palabra del Señor. Qué privilegio precioso el presentarme ante ustedes para compartirles algo de las verdades bíblicas del Señor. Queremos orar en este momento para que el Señor sea el que dirija nuestras vidas y podamos tener ese tiempo donde nuestro corazón pueda ser una tierra buena que reciba la palabra del Señor. Acompáñeme a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, este tiempo que nos das. Es de mucho deleite para nosotros el hablar de tu palabra y te pedimos por favor, Señor, que pueda llegar a nuestro corazón y que pueda, Señor, ser como una semilla que lleve mucho fruto, Señor, al glorificar tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Creo, mis hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha necesidad de la palabra del Señor. Creo que el alejamiento que hemos tenido de parte de las congregaciones, de las iglesias, ese unir que teníamos entre hermanos y que por el asunto que estamos viviendo y el distanciamiento social ha creado en nosotros una necesidad de la palabra del Señor. Y viendo mi vida, la necesidad que hay, estaba revisando algunos temas que han compartido de otros hermanos, de otras iglesias, de otras congregaciones, y realmente me escandalicé. Déjenme usar esta palabra, me escandalicé escuchando los mensajes que están compartiendo. Y a raíz de esto yo quiero traerles este mensaje porque me pareció muy importante que nosotros conozcamos al Señor. Para que usted no se quede con la duda, me encontré con un mensaje donde decían: nosotros no somos de los que creen en el Dios de tres cabezas. Nosotros solo creemos en Jesús y ahí nada más. Y dejan a un lado al Padre, dejan a un lado al Espíritu Santo y cayó un pesar en mi corazón y dije yo, qué importante es que nosotros sepamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor grita los tres nombres santos en los cuales nosotros creemos y relativamente creemos en un solo Dios, pero que se ha manifestado a nosotros en tres maneras. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver al Dios Padre. Y si el Señor nos da la oportunidad, pues vamos a ver al Dios Hijo. Y si aún nos da el Señor gracia, vamos a ver al Dios Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver al Dios Padre. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, yo quiero subrayar esta parte donde dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el Evangelio de Mateo nos está hablando claramente que nosotros tenemos un Padre en los cielos. Ahora, quiero yo que hagamos un poquito de análisis. ¿Qué consideramos nosotros cuando hablamos acerca de Padre? Tal vez la palabra Padre no la utilicemos mucho en nuestro medio, pero sí utilizamos la palabra papá. Y traigo algunos conceptos acá de acuerdo a nuestra cultura, porque usted sabe de que en diferencia de cada raza hay un diferente concepto acerca del Padre. Pero vamos a hablar directamente de nuestra raza latina. Y vamos a ver que lo primero que nosotros tenemos en nuestra mente cuando hablamos de Padre o hablamos de papá es acerca de un hombre. En ningún momento nosotros cuando oímos la palabra Padre nos figura una mujer, o nos figura un animal, o nos figura una cosa, sino directamente un hombre. Eso es lo primero que nos viene a nosotros cuando hablamos de la palabra Padre. Luego también nosotros podemos visualizar que cuando hablamos de Padre estamos hablando de una persona adulta. No estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un jovencito,
incluso de un joven, como que dice, muy joven ya es papá, y como que no le va, porque digamos tuvo su pequeño desde muy temprana edad. Pero cuando nosotros hablamos de padre y hablamos de papá, nos hace una figura de una persona adulta, una persona que ya está en sus cabales como para tomar esa responsabilidad. Así que entonces hablamos de un hombre y hablamos de una figura adulta. Luego se va a ganar ese nombre aquella persona que provea para los suyos. Por ahí dice un dicho, no es papá el que engendra, sino el que cría. Porque cuántas mujeres, pobrecitas, se han metido a compromisos, el muchacho no se hizo responsable y se quedaron por ahí. Y son los hijos que andan por ahí solo con mamá. Entonces se necesita el tomar la responsabilidad, el poder proveer para los suyos, para poder ganarse ese nombre de padre y ese nombre de papá. Así que esto también es sinónimo de una responsabilidad. No podemos pensar en un papá que está ahí, que trabaja, pero que no provee, que no da, porque es muy diferente el que él gane a que él dé. Porque hay personas que sí ganan mucho dinero, pero son muy cortos para su familia. Entonces se requiere también una responsabilidad. Ser padre es un sinónimo de responsabilidad. Y otra cosa que anotaba aquí es que el padre tiene autoridad. Esa es una de las cosas muy importantes hoy en día, porque estamos viviendo, alguien me decía por ahí, estamos viviendo en el tiempo donde los hijos hacen lo que ellos quieren y los papás están de acuerdo. Y esa es una situación bastante difícil, ¿verdad? Y que nos confronta a nosotros como padres. Pero una de las cosas, una de las características fuertes de un padre es su autoridad. Que cuando él dice no, no. Y que cuando él dice sí, sí. Y eso es algo que también caracteriza a un padre. Ahora, yo quisiera traerle a su corazón cómo fue su padre, cómo fue su papá. Porque esto es muy importante, porque de acuerdo a cómo fue nuestro papá, es la idea que nos vamos a hacer nosotros con el Padre Celestial. Le pongo un ejemplo. Si cuando usted se acercaba a su papá cuando era niño, y bueno, en mis tiempos, que yo era niño, tiempos dorados, lo que le pedíamos al papá eran 5 centavos. Imagínense ustedes qué tiempo estábamos viviendo, que 5 centavos era la cuota que le pedíamos al papá. Pero con esos 5 centavos yo podía ir a comprar un Tortrix, yo podía ir a comprar un helado. Si iba a comprar pan, el pan estaba a 2 por 5, me daban 2 panes, y no de los chiquitos que hay ahora, sino panes grandes. Es decir, se podía comprar algo bueno con 5 centavos. Entonces, si la persona llegaba con el papá y le decía, papá, ¿me regalás 5 len? Y el papá siempre le decía, mira, mijo, no tengo, mira, mijo, no hay, mira, mijo, no me han pagado, mira, mijo, la situación está difícil. Se empezó a crear una idea de lo que era el papá. Ahora esta persona viene y crece y conoce al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo lleva hacia el Padre y le dice, hay un Padre. Y Él es proveedor, Él es ayudador y ya todo lo que vamos a ver más adelante. Pero él en su mente tiene grabado todavía al papá que tuvo. Entonces él cuando va a orar, dice, yo necesito, vamos a poner una bicicleta. Y cuando está a punto de pedir la bicicleta, viene a su mente la imagen del papá, diciéndole, no tengo, diciéndole, no me alcanza, diciéndole, la vida está difícil. Y entonces lo que hace es limitarse a no pedir. ¿Por qué razón? Porque trae el patrón de lo que fue su papá. Bueno, en ese caso, pues hay que tomar un poco de más confianza en el Señor y poder tomar sus promesas y poder aceptar al Señor Jehová como nuestro Padre y como un Padre proveedor.
Pongámoslo en el otro extremo. Ahora es un niño que su papá le dio todo cuanto quiso. A algunos le llaman el síndrome del niño emperador, que él solo dice algo y ya se lo están concediendo. Entonces, este niño crece con la idea que el papá tiene que darle todo lo que necesita. El niño dice, quiero un helado y se lo compra. Y dice, ay, este ya no me gustó, lo tira y cómprenme otro. Y hay personas que yo creo que sufrieron con sus papás de escasez, que ahora en sus hijos quieren enmendarse y decir, lo que yo sufrí no quiero que sufra mi hijo, pero realmente el Señor nos manda a que tengamos un equilibrio y no nos dejemos ir de un extremo a otro. Pero bueno, sigamos hablando del niño. El niño crece, el niño todo lo recibe, él cree ser digno de todo. Entonces llega adulto, llega joven y ahora conoce al Señor Jesucristo. Él dice, ¡ay, qué bueno este evangelio! Trae salvación, trae perdón de pecados, trae gozo, trae paz, trae alegría, trae la bondad del Señor, la misericordia de Dios. Y entonces se empieza a portar con Dios de una manera, permítame la palabra, abusiva. Yo conocí a un hermano que incluso trataba a Dios de vos. Se hincaba y le decía, mira vos Dios, sabes que tengo necesidad. Y yo lo sentía golpeado. A mí me costó el hecho aún de tratar de tú a Dios, porque yo de usted, ¿verdad? Mire, usted sabe mis necesidades y en una de esas toques del Señor preciosos, yo logré aprender y lograr decirle tú. Y el día que yo le dije, tú eres mi Señor, yo lloraba, solo por el hecho de haberle dicho tú. Entonces, ahora esta persona piensa que Dios está a su servicio. Y entonces él pide de todo, él se considera digno de todo y él abusa de la bondad del Señor. No digamos para pecar, dice, yo voy a pecar y ya el domingo voy a la iglesia, voy a ir al primer culto. Y si no me siento perdonado, pues voy al segundo culto, hasta que siente ese perdón. Y de todos modos, sangre hay suficiente para limpiar. ¿Por qué razón? Porque tomó la idea de lo que fue su papá. Y ahora esa idea la toma con el Señor. Y eso no debe ser así. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a lograr el equilibrio de esto? Porque mire, yo pienso que los dos extremos están malos. Tanto el que no pide como el que pide demasiado. Tiene que haber un equilibrio. Déjeme decirle así entre paréntesis que yo fui del equilibrio del extremo primero, en que no me atrevía a pedirle nada al Señor. Pero eso me valió que Él hablara a mi corazón. Mire, y es una experiencia tan linda. Yo se la voy a compartir así en pequeñito. La iglesia celebró una vigilia. Nos subíamos al cerrito que tenemos aquí enfrente, en Jocotenango. Y allá en una casita, bajo las luces de unos candiles, ahí nos poníamos a orar. Y era la vigilia. Y entonces llegué yo con el anhelo de buscar del Señor. Yo era un jovencito. Y empecé a orar y a pedirle al Señor su misericordia y su favor. Y que de hecho uno no sabe orar. Uno dice, bueno, nos dijeron que oráramos 2 horas. Y uno a los 10 minutos ya no tenía nada que decirle al Señor. Uno decía, ya le dije gracias por mis papás, por la comida, por la ropa, por la casa. Y gracias Señor, y gracias Señor, y gracias Señor, y ahora ¿qué más le digo? Y no sabíamos orar. Entonces, como nos habían dicho que el Espíritu Santo intercedía por nosotros con gemidos indecibles, esa era nuestra base. Entonces nos poníamos a hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y nuestra mente por otro lado, y hubo ocasiones en que nos dormíamos. Y bendito Espíritu Santo seguía orando por nosotros. Pues en una de esas vigilias, el Señor me habló. Llegó un hermano, yo creo que él me vio dormido, que me llegó a levantar, literalmente. Me llegó a agarrar de los brazos y me levantó. Era un hermano
bueno, es un hermano todavía muy grande, muy fornido, un hermano trailero. Y llegó conmigo y me agarró, imagínense yo jovencito, más delgadito de lo que estoy ahora, ¿verdad? Y entonces me agarra y me levanta, me da la vuelta y me abraza. Yo sentí como que un oso me había abrazado. Y me agarró y me envolvió totalmente. Y como era vigilia, llevaban unas chumponas, ¿verdad? Entonces yo sentí que un oso me había abrazado. Y ese fue todo su trabajo. No me dijo absolutamente nada. Pero miren, me cayó una bendición tan grande. Y más cuando escuché la voz del Señor. Y el Señor me dijo, de aquí en adelante, yo soy tu Padre. Pídeme todo lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Miren ustedes, yo con esa palabra, yo lloraba y recibía la bendición del Señor. Bueno, pasó ese momento de comunión con el Señor y yo estaba feliz. Cuando en eso me puse a pensar y dije yo, bueno, Dios dijo que era mi Padre. Voy a empezar a hacer algunas pruebas, a ver si es cierto de que lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Y miren, jamás de los jamases el Señor me ha fallado. Pero yo creo que el Señor hizo esta promesa porque yo realmente para pedirle algo no me siento aborazado con Él. No me siento como decir aprovechado y decir voy a tomar lo que Él me pueda dar y voy a pedirle un avión y un helicóptero y un cohete a la luna. No, sencillamente de acuerdo a la necesidad. Y me he basado más en un pasaje que vamos a ver más adelante, donde dice que el Padre conoce nuestras necesidades, aún antes que nosotros se las podamos expresar. Y de ahí en adelante, miren, Él se ha portado como mi Padre. Entonces, ya pueden pensar ustedes cómo sentí yo cuando escuché esa palabra y decían, hablan de un Padre, hablan de un Espíritu. No, aquí solo el Señor Jesús. Y está bien el Señor Jesús, pero también hay un Padre y hay un Espíritu Santo. Así que yo me sentí muy feliz, muy realizado con esto. Pero ahora nos interesa saber qué dice la Biblia acerca del comportamiento de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enmarca para que nosotros podamos atender cómo es que el Señor se comporta con nosotros como Padre? Y entonces vamos a ver ahora una serie de pasajes para que nosotros veamos cómo la Biblia enseña lo que es un Padre. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 34 y versículo 19. Dice, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fíjense que aquí está hablando de un hombre que se llamaba, no recuerdo el nombre ahorita, pero el papá se llamaba Amor o Jamor. Y este hombre se había enamorado de una de las hijas de Jacob. Y los hermanos de Dina, de la hija de Jacob, le fueron a decir que si él cumplía el rito de la circuncisión, entonces sí se iban a poder unir como pueblos. Y dice que este hombre era el más distinguido de la casa de su padre, es decir, de toda la familia. Él era el más distinguido. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que la Biblia le llama padre a una familia. Es decir, hay una comunidad y el que empezó esa comunidad, el jefe, digamos, de esa tribu, se le nombraba como padre. Esa es una de las formas como la Biblia reconoce a un padre. Vamos a ir a otro pasaje en Génesis 28, capítulo 13. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Noten aquí que Dios le está hablando a Jacob y le está diciendo, tu padre
Abraham. Pero cuando uno hace bien las cuentas, Abraham venía a ser abuelo de Jacob, no el papá. Entonces podemos decir aquí que la Biblia también a un abuelo, a un anciano, le puede llamar también padre. Y así nosotros podemos ver otros pasajes, por ejemplo en el caso de Job. Job capítulo 29 y verso 16 dice: a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es decir, Job ayudaba a los necesitados y él se nombra padre de los menesterosos. Entonces la Biblia también reconoce a padre a aquella persona que se apiada de los necesitados. Y bueno, también podemos ver otro pasaje. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1 y versículo 8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí el nombre padre se refiere directamente a un sabio, a un entendido, a alguien que tiene el conocimiento. Entonces también se le nombra padre a una persona que tiene sabiduría en la Biblia. Y miren, y así podríamos tener muchos otros pasajes viendo cómo la Biblia señala el nombre Padre y el reconocimiento que le da como Padre. Pero ahora me interesa entrar directamente en la enseñanza de hoy. Y la enseñanza de hoy es que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino para llegar al Padre. Y a través de su vida, y hoy vamos a revisar algunos pasajes, que a través de la vida de Él mostró el carácter del Padre. Es decir, usted que me está oyendo, que dice: yo tuve un padre ingrato, un padre que me abandonó, un padre que no me conoció, un padre que me pegó, me lastimó, un padre que me dejó, un padre que no me proveyó. Hoy es tiempo, como dicen los antiguos, de borrar cassette y de meter una cinta nueva y estar atento a lo que la Biblia dice, que es nuestro verdadero Padre. Y a mí me interesa que leamos los pasajes, porque así usted va a decir: la Biblia dice. En ningún momento va a decir: el hermano predicador dijo, sino que la Biblia dice. Vamos a ver entonces que Dios siempre se manifestó a Israel como Padre. A eso vamos a ir a Éxodo capítulo 4 y versículo 22. Dios le está hablando a Moisés y le dice: y le dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es decir, ahí Dios está declarando totalmente Padre de Israel. Entonces, ese Padre que estuvo en el Antiguo Testamento y que lidió tanto con el pueblo de Israel, ahora ha enviado a su Hijo, para que su Hijo manifieste quién es el Padre. Porque los antiguos, el pueblo de Israel, conocieron a Dios de cierta manera, pero Dios quería manifestarse a través de su Hijo para que realmente le conociéramos. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 2 y versículo 49. Ahí nos relata que el niño Jesús de 12 años fue a Jerusalén con sus padres, y cuando ya cumplieron todos los ritos que había que cumplir, los papás se regresaron y pensaron que Jesús caminaba con todos. Pero resulta que el niño Jesús se había quedado todavía en Jerusalén. Los papás se pusieron a buscarlo y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Y entonces cuando la madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces él le dice, ahí en Lucas 2:49, entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire, el niño Jesús de 12 años reconociendo ya a su Padre en el cielo. Entonces, cada vez que nosotros estamos en la iglesia, cada vez que nos involucramos en un servicio, en una actividad, estamos en los negocios del Padre. ¿Y de dónde ha nacido eso? Pues definitivamente de la gratitud que hay en nuestro corazón
por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, entonces nace esa gratitud y buscamos cómo servirle. Y de ahí nacen entonces hermanos diáconos, hermanas diaconisas, hermanos que están en la alabanza, hermanos cantores, hermanos músicos, aparecen hermanos de sonido, aparecen hermanos que le hacen al evangelismo y hermanos que hacen visitas. Mire, y sale una serie de privilegios y de bendiciones en las cuales usted puede estar en los negocios del Padre. Muy bien, ahora vamos a ir a otro pasaje, Lucas capítulo 6 y versículo 36. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí está declarando que el Padre de nosotros es misericordioso. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés quiso ver a Dios? Le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y él le dijo: bueno, primero te voy a asegurar en la roca, porque mi presencia te puede volar por allá. Te voy a asegurar en la roca, voy a ponerte en la hendidura, voy a poner mi mano y luego va a pasar mi gloria. Y cuando ya haya pasado voy a quitar mi mano y entonces vas a ver mis espaldas. Y bueno, ha haber sido algo glorioso, ¿verdad? Luces, truenos, rayos y Moisés temblando de la emoción. Pero ¿sabe qué me conmueve más? La voz que se escuchó. Dice que cuando ya quitó el Señor su mano y aparecieron las espaldas del Padre, se escuchó una voz que decía: Dios, clemente y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Miren, esas palabras me impactan a mí más que haber visto al Señor, porque una de las características del Señor es su misericordia, y nosotros lo vemos día a día. Imagínense que estuviéramos en el tiempo del milenio, donde el que peca muere. Yo creo que no alcanza un minuto para que todos fuéramos exterminados. Pero Dios en su misericordia nos ha tenido paciencia. Así que tenemos un Dios misericordioso. Vamos a ir a otro pasaje, siempre en Lucas, ahora en el capítulo 10 y el versículo 21. Y dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Esta es una de las primeras cosas. El Padre recibe nuestra alabanza. ¿Y qué es una alabanza? Es una expresión que nosotros damos de gratitud hacia Dios. Yo he escuchado, miren, a través de los años en el Evangelio, he escuchado un montón de expresiones maravillosas. Pero el domingo precisamente me estaban recordando una. Y es que había una hermana que trabajaba de diaconisa. Y ahí venía la hermanita. Y ella barría, ella trapeaba, ella limpiaba las sillas, y con qué devoción. Y cuando yo la fui a ver en la pila, ahí estaba lavando los trapeadores. Y cuando me vio se sonrió, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano?, me dice. Y en una de esas que levantó el trapeador dice: mire, hermano, los pañalitos del Señor, dice. Y a mí me dio tanta gracia, ¿verdad? Pero era su forma de decirle: Señor, mira, es que tú eres como tan tiernito, tan bello, tan precioso. Y yo te alabo y te bendigo, porque realmente la alabanza es del Señor. Entonces dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hay cosas que al Padre le agradan. Dice que Él jamás va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Entonces, humíllese usted delante del Señor, póngase postrado ahí delante de Él y se va a dar cuenta que el Señor no resiste un corazón sencillo y humillado. Muy bien, vamos a ver otro pasaje en Lucas capítulo 10 y verso 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Y
al revés, ¿verdad? Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces aquí nos encontramos ante los que predican otras cosas con un problema. Porque dice que el Padre es el que conoce al Hijo y el Hijo es el que conoce al Padre. Y solo lo va a revelar a quien Él quiera revelarlo. Entonces no podemos nosotros llegar al Padre sino a través del Hijo. Y no vamos a conocer al Hijo si el Padre no nos lleva delante del Hijo. Entonces aquí vemos una fusión preciosa donde si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Entonces ellos uno son. Veamos otro pasaje en Lucas 10:21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, para que nosotros podamos tener la oportunidad de tener un agrado delante del Señor, debemos hacernos como niños. La Biblia señala 2 veces que nos hagamos como niños. Una es que dice que seamos como niños con respecto a la malicia. Y otra, que seamos como niños para que deseemos la leche, la palabra no adulterada. Entonces, eso nos va a llevar a una gran bendición. Muy bien, vamos a ver otro pasaje en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces ahí ya vemos que el Hijo se unió con el Padre y ahora el Padre le va a dar su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cómo podríamos nosotros negar la Trinidad del Señor? Entonces es necesario que nosotros pidamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Vamos a ver un pasaje más, Lucas 12:30. Dice: porque todas estas cosas las busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Esto nos hace a nosotros un Padre que todo lo sabe y que sabe las necesidades. Tampoco podemos decir, bueno, como el Señor sabe mi necesidad, yo me voy a quedar aquí sin hacer nada. Vamos a tener que pedirle al Señor. Yo creo que si algún papá me está escuchando y que le acaban de dar su quincena y que carga así las bolsas bien llenas de dinero, y que su hijo llegue y le dice: papá, oí papá los helados. ¿Cómo se ha de sentir agradado él sacar el manojo a decir: da a comprar pues mi hijo? Y ahora piensen en el Padre, qué grandes riquezas tiene el Padre para nosotros y quiere dárnoslas. Entonces, qué agrado ha de sentir que nosotros nos hinquemos y decir: Señor, yo quiero conocerte un poquito más. Revélame tu palabra, dame tu palabra, permíteme agradarte cada día más. Yo creo que el Señor se agrada de todo esto, que nosotros realmente le pidamos. Y terminamos ahora con un pasaje tan conocido que creo que todo cristiano lo sabe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted quiere conocer al Padre, usted quiere tener un Padre como el que nosotros tenemos, pues acepte a Jesucristo en su corazón y Él lo va a llevar hacia el Padre Celestial. Mire, quedan tantas cosas por hablar del Padre, pero yo espero haberme dado a entender con estos minutos y que usted anhele conocer al Padre. Busque en su Biblia, lea en su Biblia y va a aprender todas las bendiciones que hay cuando tenemos a Dios como nuestro Padre. Y si usted, amigo, me escuchó y quiere conocer a este Padre, reciba a Jesús en su corazón y su vida va a cambiar. Acompáñeme a orar. Te damos gracias, bendito Señor. Tú eres tan bueno, tan bello, Señor. Tu palabra dice que
Es tan alto tu amor, es tan profundo, es tan ancho, Señor, que no se puede medir. Y te agradecemos porque todo ese amor lo has derramado sobre nosotros y te has manifestado a nuestra vida como Padre. Te agradecemos, Señor, porque viniste a corregir tantas cosas y tantas deficiencias de nuestro Padre terrenal. Y ahora te tenemos a ti como un Padre perfecto. Gracias, Señor. Bendice las vidas de los que están viendo este mensaje y que puedan recibirte y conocerte como Padre. Y aquellos que están abriendo su corazón a Jesucristo, que Jesucristo pueda llevarlos a ti, Señor, y puedan gozarse juntamente con nosotros de que tenemos un Padre, Jehová el Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús.